Vamos a pasar de la teoría al impacto y conocer el caso de Imagine. Para ello vamos a solicitar la presencia de Daniel Seseña, director de Industria 4.0 de Minsight. Tenemos aquí preparadas. Y Javier Torres, responsable del área de visión artificial de Minsight. ¿Cómo pasar de la teoría a la práctica? En realidad aquí vamos a ver pues, qué requisitos son necesarios para esa transformación digital, cuáles son las barreras con las que encontramos, qué errores se suelen cometer, cómo solventar esos errores. Así que tomen buena nota porque tiene una clase magistral por delante. 30 minutos, eso sí. No, no es este. Es el que he puesto aquí arriba. ¿Sí? Perfecto, pues nada, buenos días. Mi nombre es Daniel Seseña. A ver si... Sí, sí. ¿Perdón? Lo único es que no se veía ahí. No se... Da igual. Se ve bien ya, ¿eh? Sí, bueno, perdonad. Pues nada, buenos días. Mi nombre es Daniel Seseña, pertenezco a Minsight y hoy os vamos a contar junto a Javier Torres parte de lo que han comentado anteriormente el equipo de KH Vives, ¿no? Cómo transicionar hacia la industria 4.0, pero también nos gustaría compartir con vosotros casos y experiencia que estamos desarrollando en el mundo de la automoción, por si fueran de vuestro interés. Simplemente situar a Minsight. Minsight es la unidad IT de transformación digital de Minsight. Y empezamos a trabajar en la Industria 4.0 con el Ministerio de Industria para ayudarles a definir lo que es el Plan de Industria Conectada en España y compartir con vosotros una primera reflexión, ¿no? Para nosotros la Industria 4.0, y entendemos que también para vosotros, es algo más que la pura manufactura, o no solo se queda en la manufactura, sino que engarza toda la cadena de valor. Reforzar algo que han dicho anteriormente las ponencias, ¿no? El cambio no es una opción. Yo creo que incluso en vuestras preguntas se deducía, no necesariamente todo esto va de visión artificial o de mundos, iba a decir Matrix, ¿no? Mundos muy futuristas, sino que a veces son temas más terrenales, pero lo que sí que es necesario es que todos tengamos una postura frente a esta realidad. A partir de aquí, y lo vais a ver a lo largo del día, pues surgen un montón de palabras, conceptos, que si trazabilidad end-to-end, que si realidad aumentada, que si robots colaborativos, que si Big Data, etcétera. Pero bueno, de todo esto existen un montón de palabras y lo importante es decir, oye, ¿por dónde empezamos, no? Nos llevan bombardeando mucho tiempo acerca de la revolución digital, las oportunidades, pero todos nos enfrentamos alguna vez a la disyuntiva de decir, oye, ¿cómo empezar? ¿Cómo me aplica a mí? ¿Cómo empiezo? ¿Qué riesgos tengo? ¿Cómo lo llevo a cabo?
Y si bien no existe una receta universal, porque como también se ha comentado, ninguna compañía es igual, ningún nivel de madurez es semejante, sí que, digamos, en nuestra experiencia en implantar este tipo de soluciones existen una serie de buenas prácticas que creemos que se pueden cumplir. Me ha gustado mucho la intervención anterior porque hay algunas de las buenas prácticas que efectivamente se han llevado a cabo, pero bueno, hay otras que quizás complementemos o abramos un poco la visión. En primer lugar, evidentemente se trata de identificar las oportunidades, pero estas oportunidades de digitalización tienen que estar alineadas con la visión de la compañía. Antes lo comentaba Cache Vives, pero esto puede parecer trivial, pero no es así. Es decir, en muchas compañías vemos la proliferación de los pilotos, que si es una compañía que se centra en la parte, por ejemplo, de manufactura, pues pueden tener en cuenta o pueden tener que ver con la parte de trazabilidad en el transporte, que quizá para esa compañía no es core, con lo cual la primera parte fundamental es, oye, saber hacia dónde vamos, saber para qué queremos la industria 4.0 y saber en cuáles son los puntos en los que tenemos que actuar. Parece obvio, pero creedme que no suele ser común o que muchas veces no ocurre así. En segundo lugar, identificar las tecnologías más adecuadas. Cuando hablamos de tecnologías adecuadas, se trata de hacer un trade-off en cuanto a madurez de la compañía para adoptarlas, madurez de la compañía y adecuación. Si nosotros planteamos una introducción de fabricación aditiva para fabricar utillaje que ha quedado fuera de garantía, puede tener sentido. Si quiero utilizar la fabricación aditiva para producir en serie, no tiene ningún sentido. Si quiero utilizar la fabricación aditiva con unos materiales que no están testados, pues tiene un componente de riesgo o de innovación, mientras que en otros casos puede estar ser muchísimo más fiable o ser muchísimo más robusto. En cualquier caso, el segundo punto sería identificar cuáles son las tecnologías adecuadas y saber qué grado de innovación o incertidumbre vienen asociadas a estas tecnologías. Tercero, business case. Puede parecer obvio, pero el hecho de, antes de ponerte a lanzar un plan de transformación digital, identificar cuáles son los vectores en los que voy a actuar, cuáles son las métricas y cómo seguirlas es crucial. Hay algunos casos donde parece sencillo hacerlo, cuando tenemos en cuenta que el eje de mejora, por ejemplo, es la productividad, pero no es tan sencillo cuando estamos hablando, por ejemplo, de calidad. Si digo, voy a mejorar la calidad, ¿qué significa en cuanto a un P&L mejorar la calidad? ¿Cuánto me voy a ahorrar? ¿Cuánto más voy a vender? Es difícil. Sin embargo, es muy necesario tenerlo claro desde el principio, porque si no, cuando tengamos que defender estas oportunidades dentro de la compañía, en este coste-beneficio, en este P&L, será difícil justificarlo. Hay que buscar siempre el business case para saber lo que voy a obtener y luego medir. Tercero, o cuarto, fundamental, obsesión por el corto plazo. Esto es algo que nosotros siempre decimos, ¿no? Se deducía de la conversación anterior, ¿no? Yo siempre digo que se trata de hacer el primer proyecto para triunfar y hacer el segundo, lo comentaba una persona de la mesa en la primera ponencia. Lo que tenemos que es hacer algo incluso muy sencillo que genere valor a corto y que nos permita volvernos a la organización y decir, ¿ves cómo merece la pena? Dame recursos para hacer algo más ambicioso. Es muy importante abordar proyectos, y ahora veremos algún caso, por ejemplo, en analítica, donde el impacto se muestre muy pronto. La paciencia de la compañía se agota pronto y si no les damos resultados en un horizonte de pocos meses, 2 o 3 meses, empieza a ser una tarea de los técnicos, uno que está en una esquina montando algo en plan friki, pero resta valor. Y por último, crecimiento. Existe, bueno, esto es literatura al uso, ¿no? Podemos verlo todos en Internet, existe una cosa llamada el purgatorio de los pilotos, ¿no? O pilot purgatory, que es, oye, vale, una vez hemos hecho esta prueba, ahora ¿cómo escalo? Y esa respuesta, si no la tengo planificada desde el principio, puede ser bastante tortuosa. Si nosotros hemos hecho una solución con una compañía que nos ha permitido acelerar o incluso estresar los costes, pero luego no lo puedo implantar, comentabais anteriormente, en las plantas internacionales, voy mal. Si tengo una arquitectura que me sirve para una línea y la quiero implantar en 20 o para 100 usuarios y quiero hacerlo en 1000, ostras, eso lo tengo pensado desde el principio o si no voy a volver a fracasar. Es muy importante tener pensado desde el principio cómo lo voy a escalar y cómo lo voy a operar. A partir de ahí, os pongo algunos ejemplos, ¿no? de compañías. Antes comentabais en Cache Vives, nosotros en compañías también del sector de automoción pues hemos hecho algunos
bueno, les hemos ayudado en este proceso y algunos casos que os voy a contar yo muy brevemente y luego haremos énfasis en tema de calidad digital. Esto es una compañía, un Tier 1 de automoción que tiene plantas por todo el mundo y que quería un dashboard con dos características. Por una parte, que integrar información que no solo viene del mes, sino que integre información que viene de otros ámbitos productivos, de la parte de supply, de la parte de calidad, de la parte de Environment Health and Safety y, sobre todo, que pudiera, lo veis en la parte de la derecha, tomar acciones en relación a la observación y hacer 3 niveles de drill down hasta nivel de planta o hasta nivel de sección. El valor en este caso es identificar cuál es el usuario de la información, que en este caso es el director de operaciones o el director industrial. Responder a su pregunta clave es: ¿me tengo que preocupar y hasta qué punto las operaciones funcionan? Y luego saber cuál es el límite de este tipo de información, donde la información ya más de detalle tendría que implantarla o verla en los sistemas. En cualquier caso, es un tipo de impacto o de solución que sí que nos permitió desde el primer momento visibilizar cuál era el sentido de implantar un dashboard como el anterior. Este es otro caso que también nos gusta señalar, que es una solución que tenemos y que hemos implantado también en este caso es otro proveedor de automoción, que son digamos, una herramienta de generación de modelos de mantenimiento predictivo y calidad predictiva que da un poco la vuelta a la aproximación clásica. La aproximación clásica viene de las utilities, genero un data lake, tengo un elemento productivo que funciona de manera regular, con un comportamiento normal conocido, genero un data lake de 1 año y a partir de ahí hago un modelo. ¿Qué nos dice la realidad cuando llegamos a las plantas? Pues que las máquinas son cada una de su padre y su madre, que no necesariamente están sensorizadas y que no tienen un funcionamiento homogéneo o un data lake suficientemente amplio. Lo que nosotros estamos haciendo es, con aproximaciones de soluciones analíticas quizá más ligeras, tipo random forest, redes neuronales, aplicar modelos predictivos no del fallo, sino del comportamiento normal. Es decir, no necesito tener una observación de cuántas veces ha fallado para extrapolar y definir cuándo va a volver a fallar, sino que tengo que observar cuándo el comportamiento de la máquina o del distinto setup es el normal para predecir lo que es normal y poder detectar anomalías. Bueno, lo que es más señalable en el discurso que tenemos ahora en este caso es buscar el impacto a corto plazo. Si voy con una aproximación normal, los modelos predictivos pueden ser, oye, del orden de 6 o 8 meses. En este caso, nosotros con 3 meses de aprendizaje ya podemos predecir con 72 horas que se va a formar, por ejemplo, una pelota en una inyección, en un proceso de inyección plástica. A partir de ahí, bueno, antes de introducir lo que va a contar Javier Torres, que es nuestro Head de Imaging dentro de Minsight, bueno, una reflexión de lo que nosotros hacemos y quería compartir, al hilo de lo que he escuchado anteriormente, también 2 reflexiones, ¿no? Por una parte, bueno, nosotros cubrimos desde la parte de sensórica hasta entender el mundo del IT. Antes lo comentabais. Preguntabais sobre el ERP, ¿no? Aquí hay 2 mundos, que es el mundo del shop floor y el mundo del negocio. Es imposible o es muy difícil encontrar una compañía que recorra todo ese camino. Nosotros somos una compañía que viene del mundo del software o del mundo de integración, de integrar soluciones IT, pero también del mundo de integrar soluciones físicas en el shop floor. Hay que recorrer todo este camino, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, es que es imposible hacerlo solos, digo vosotros y digo nosotros. Es imposible que nosotros o cualquiera de las compañías sepamos de todo o seamos los mejores en todo. Imposible. Imposible. El otro día me preguntaban, mira, por hacer aquí un ejercicio de sinceridad, nosotros en la parte de reconcepción del producto digital, existen software, Dassault, Katia, etcétera, especialistas, nosotros no tenemos nada que hacer aquí. Es imposible recorrer todo el camino, con lo cual nosotros tenemos una concepción de ecosistema donde integramos soluciones propias y de terceros y sí que nos enfocamos a aquello en lo que somos buenos. Una de las partes en las que somos buenos son especialmente en la parte de calidad, donde, digamos, cubrimos los 3 stacks, desde una parte de visión artificial que vendría a automatizar el proceso de inspección de calidad al final de la línea, una parte de analítica predictiva, donde somos capaces de predecir con las herramientas que os hemos dicho anteriormente la probabilidad de ocurrencia de un fallo en función de la observación de lo que ocurre en el proceso de producción, y la parte de despliegue de soluciones para, bueno, denominadas de QMS, ¿no?, para la gestión del proceso de calidad. En cualquier caso, si antes hemos hablado de cómo pasar de la teoría al impacto, las mejores prácticas, bueno, las hemos escrito nosotros, pero bajo mi punto de vista son de sentido común, pero creo que tiene más valor si ahora a continuación Javier os puede explicar 3 casos de aplicación de imaging en procesos de calidad en industria de automoción, donde podréis ver cómo esto se hace de manera real, los retos a los que nos hemos enfrentado y cómo los hemos resuelto. Okay.
Gracias, Dani. A ver, vamos a aterrizar directamente 3 casos de uso. Este primero refiere en concreto a detección de fisuras en un proceso de estampación. Yo antes de nada se ha hablado de que se tienen muchos datos y es verdad, pero probablemente muchos de los datos no se tienen desde el punto de origen. De hecho, antes hablabais precisamente en una mención anterior que este tipo de procesos de calidad se están haciendo de forma manual. Lo que nosotros proponemos desde el punto de vista de la visión artificial precisamente es recoger datos en estas posiciones en las que actualmente se está haciendo la calidad de una forma manual. Si os fijáis, la fisura que se marca en el vídeo B es una fisura que probablemente cualquier operario sería capaz de visualizar, pero la que no sería capaz de visualizar, y es probable que eso acabe generando un problema, primero, evidentemente, de credibilidad, es la fisura que se presenta en la cara C. Lo más curioso de toda esta historia es que estos 2 vídeos son unos análisis hechos desde una cámara web, una webcam. Esto significa que a día de hoy la visión artificial es bastante más accesible de lo que era hace unos años. Probablemente hace unos años no éramos capaces de afrontar este tipo de procesos pues porque tenía un cierto coste o era ciertamente complicado. A día de hoy la tecnología yo creo que permite perfectamente afrontarlos desde diferentes puntos de vista. Por cierto, que la luz que se está generando en estos vídeos es una luz completamente normal, es una luz específica. Entonces, bueno, en este caso, simplemente en un proceso de salida, en una cinta de estampación, después de haber estampado esa pieza, las piezas caen directamente en una cinta de transporte y ahí es donde se puede incluir precisamente un proceso de detección de este tipo de errores. Como segundo caso, el reto era encontrar errores en pintura. Es bastante curioso, pero los errores en pintura se catalogan entre 8 o 10 tipologías. La problemática no es tanto entender cuál es cada uno de esos errores y en un momento dado llegar a detectarlos es la parte realmente complicada. Incluso diría yo que lo complicado es llegar a definir incluso el grado de error que hay en una pieza, que es lo que nos pide un cliente en muchas ocasiones. Por ejemplo, me voy a fijar en uno de ellos, que es el tema de la piel de naranja. Todos entendemos lo que es una naranja y la piel de naranja al final es una rugosidad que se genera. Sin embargo, en pintura esa rugosidad no es detectable al tacto, o podría llegar a serlo, pero bueno, en fin, al final es un proceso de pintura y lo que no debemos es de tocar esa pintura. Entonces, es un proceso que se está haciendo actualmente de forma visual. El que un operario tenga que definir si el grado de piel de naranja es de 4 o de 5 o de 3, entenderéis que eso está supeditado completamente a si ese día se levanta con el pie derecho o con el pie izquierdo. Básicamente, lo que falta en este tipo de procesos, aparte de detectar y hacer un control de calidad sobre el 100% de las piezas, lógicamente sería poner un criterio objetivo a la hora de definir si esa pieza tiene un grado de error o tiene otro. ¿Vale? Luego, evidentemente, lo que se impone es un criterio objetivo de rechazos a la hora de definir ese tipo de errores. El tercero de los casos de uso, habéis hablado antes de afrontar un proceso de trazabilidad con RFID, y es verdad, con RFID se puede hacer perfectamente, pero también se puede hacer con visión artificial. Precisamente nosotros lo que hemos querido es enfocar el mundo de la visión artificial a otro tipo de aspectos, a otro tipo de soluciones que actualmente se estaban desarrollando, pues, en este caso, pues, con chips. En concreto, nosotros lo que estamos haciendo es con una cámara, y hablo de una cámara de bajo coste, no estoy hablando de ninguna maravilla del mercado ni nada por el estilo, estoy hablando de una cámara de 250 euros, puesta dentro de una prensa, que las condiciones son bastante complejas porque hay vibraciones, en fin, es algo bastante curioso. Puesta simplemente apuntando a las piezas según salen y haciendo una foto frontal de esas piezas, somos capaces de elevar, igual que lo hacemos de una huella dactilar, que detectamos de alguna forma ciertas casuísticas, bueno, pues hacemos nosotros exactamente lo mismo con las piezas metálicas. Curiosamente, las piezas metálicas, al sufrir el proceso de transformación, cuando entra una plancha metálica por un lado de la prensa, se le va dando forma, se le recorta, etcétera, esas piezas metálicas, a la hora de generar esos roces unas con otras, se generan una serie de marcas que son completamente particulares de cada una de esas piezas. Nosotros lo que estamos haciendo es analizar esas particularidades, definir un conjunto de descriptores, vamos a decirlo así, y a partir de ese conjunto de descriptores definimos una codificación única para cada una de esas piezas. Esto, evidentemente, lo que permite es elevar un modelo de trazabilidad. Si luego tenemos algún problema, lógicamente, detectar cuál ha sido el momento de origen y la máquina desde la que se creó esa pieza. Por último, ¿cómo
¿Por qué estamos afrontando este tipo de retos? ¿Cómo lo estamos haciendo? La verdad es que os voy a ser sincero, nosotros venimos desde el mundo documental. Antes se hablaba de procesos de automación de facturas, etcétera. Pues venimos de ahí, venimos del mundo del papel, básicamente, y lo que nos ha permitido precisamente eso es tener una capacidad extraordinaria a la hora de tratar las imágenes. Eso nos permite precisamente ser completamente agnósticos a la hora de trabajar con un tipo de hardware u otro. Es decir, os presentaba un caso en el que estábamos trabajando con webcams. A mí me gustaría que alguno intentase reconocer una fisura con una webcam. La calidad de imagen que te está dando esa cámara web, en el mundo del hardware, la webcam probablemente es el elemento más barato que pueda haber. Evidentemente, a cambio, la calidad que te ofrece es mínima. Pues, sin embargo, con ese tipo de calidades podemos trabajar. Y eso es gracias a la capacidad que tenemos para hacer tratamiento de imagen. Ese tratamiento de imagen viene del mundo del análisis de los procesos de votación. Somos capaces de contar procesos de votación. Si te equivocas en un voto, entenderéis que pondríamos en duda toda la elección. Luego, estamos acostumbrados a implantar procesos de analítica de imagen y de contenidos con un 100% de calidad. Y en modelos de alto rendimiento, hablo como segundo punto relevante de la parte de la segmentación. Yo creo que es importantísimo. Si todo esto no lo hiciéramos de alguna forma o lo hiciéramos condicionando el proceso productivo, pues mal andábamos. Al final lo que tenemos que hacer nosotros, y precisamente yo creo que ese es el valor que estamos aportando desde el punto de vista de la visión artificial, es que somos capaces de adaptarnos a las casuísticas productivas del cliente. En concreto, utilizar elementos de este estilo lo que nos permite precisamente es ser capaces de enclavarnos, por ejemplo, en una máquina de estampación, que no es algo fácil, y hacerlo al ritmo de producción. Para trabajar haciendo analítica de imagen al ritmo de producción hay que ser capaces de hacer una buena segmentación. No todo lo que capturamos en una imagen realmente es interesante. Solamente algunas de esas partes de la imagen son las que realmente pueden ser susceptibles de hacer la parte analítica, lo que reduce ostensiblemente los tiempos de trabajo. Hablamos que en un proceso de estampación las primeras piezas que os he enseñado estaban saliendo a una media de 2 piezas cada segundo y medio. En segundo y medio tú tienes que ser capaz de analizar la superficie completa de 2 piezas y además haber lanzado la fotografía. Entender que todo eso hay que hacerlo, estamos hablando de procesos de milisegundos, muchos de ellos. Y encima hacerlo con la calidad y con la garantía que, lógicamente, a día de hoy lo puede estar haciendo un operario. De ahí, desde ese punto, es de donde podemos coger datos para luego elevar modelos de predicción. Se habla, lo decía al principio, se capturan muchísimos datos, pero no se capturan desde el punto que hay que capturarlos. Capturarlos desde el punto que hay que hacerlo, precisamente nos permite dotar a los sistemas de análisis predictivo de esa capacidad de poder presentar los resultados, siempre teniendo en cuenta que estamos cogiendo los datos desde el punto de origen. Si lo hace un operario, pues normalmente o el operario está detectando el material, las problemáticas del material, o está ordenando el material, pero no está apuntando en cada caso cuándo ha sido el problema. Y eso es algo que podemos salvar a día de hoy, precisamente con visión artificial. Nada más. A facilitar, a ver, porque seguro que también tenemos alguna consulta que os puedan hacer llegar. ¿Vale? Aprovechamos. ¿Tenemos alguna pregunta en sala para trasladar a nuestros invitados? Perfecto. Pues nada, yo quería preguntaros, de acuerdo a los ejemplos que habéis sacado ahora en la presentación, que por cierto están muy bien desde mi punto de vista, quería preguntaros el proceso de gestión y de chequeo, ¿cómo lo hacéis? ¿Lo hacéis en estático? ¿Lo hacéis en dinámico? ¿Tenéis un punto de captura focal? ¿Hay más de un punto? ¿Hay más de un error que podéis detectar en un proceso? ¿Cómo lo gestionáis? Básicamente depende de cada uno de los casos de uso. El primero, evidentemente, bueno, en todos ellos está en movimiento la pieza, salvo en el último, que cogemos justo el momento en el que está parada antes de caer a la cinta. El resto de los otros dos procesos, tanto el de detección de fisuras como el de defectos en pinturas, se hacen en movimiento. De hecho, lo hemos presentado en modo vídeo para que todos entendamos que trabajamos en movimiento. Al final, a trabajar sobre vídeo, sobre imagen en parado es lo mismo, porque al final un vídeo lo acabas descomponiendo en múltiples imágenes estáticas. Lo que tienes es que ser capaz de seleccionar correctamente esas imágenes. Pues hablaba de
de la problemática de la segmentación, que hay que saber hacerlo bien. En cuanto a si en un solo proceso somos capaces de hacer diferentes análisis, evidentemente, dado que estamos haciendo una analítica en este caso, en el primero, pues de detectar fisuras, pues de paso estás viendo si las medidas de la pieza están cumpliendo correctamente. Y si se trabaja con una o con más cámaras, pues dependiendo del caso de uso, pero evidentemente hay veces que hay que trabajar con más de una cámara. Lógicamente hay piezas como las que hemos estado viendo que no se les da cobertura desde una única perspectiva, sino que se les da cobertura desde diferentes perspectivas. Por cierto, que otra cosa que no he comentado y también se ha comentado en algún momento es que a día de hoy elevar modelos 3D desde el mundo 2D, vamos a decirlo así, con varias fotografías 2D, elevar un modelo 3D y a partir de ahí elevar otro tipo de analíticas, de dimensiones, volúmenes, etcétera, es relativamente fácil y rápido. Yo creo que lo importante aquí es no solamente que puedas hacer varios análisis, sino que además lo hagas en tiempo de producción. Y todo eso lo podéis hacer a nivel dinámico y además entiendo que no habrá que, desde el punto de vista de las instalaciones, no habrá que adaptar demasiado lo que es el proceso de producción ya de per se. No, por desgracia, cuando nos hemos metido nosotros en el mundo de la visión artificial, que fue hace 2 o 3 años, el expertise que trabajamos dentro de la línea de visión artificial es de más de 15 o 16 años. Ya os he dicho que nosotros venimos más de la línea documental. Por desgracia, lo que nos íbamos encontrando eran los casos que otros no eran capaces de solventar. Y nos hemos acostumbrado a trabajar en esas condiciones. Al final, trabajamos muy bien, reto a reto. Y lo que hacemos básicamente es intentar no condicionar ningún proceso productivo porque entendemos que eso es algo sagrado para cualquier empresa. O sea, que si eso implica meter una cámara en una máquina de estampación, pues hay que meterla. Y si eso implica trabajar con cámaras fuera en una línea en una cinta de transporte y eso implica que estás entrando el sol por la ventana o cualquier otra cosa, o el operario está moviendo y está dando sombra a la pieza, pues eso es lo que hay. O sea, en ese aspecto nosotros asumimos el reto tal cual está la situación a día de hoy o tal cual es la producción del cliente a día de hoy. O intentamos, evidentemente, que el modelo de condiciones sea el mínimo. Desde luego, la producción no se condiciona. Gracias. ¿Tenemos aquí otra consulta? Hola, buenos días. Felicidades también por las 2 ponencias que habéis realizado. Yo quisiera lanzar una pregunta en un concepto más generalista. Quiero decir que dentro de este proceso de transformación digital, que sí que yo lo diferenciaría de lo que es una industria 4.0, porque en mi opinión, llevo 31 años también dedicado al tema de la tecnología, es muy distinto uno que otro, aunque en parte que se entrelazan. Mi pregunta generalista es, claro, no todas las empresas del sector automovilístico o cualquiera tienen la capacidad de hacer inversiones del calibre que hemos visto que se pueden realizar, ni el tamaño de los proyectos que en algunos casos, como os estoy diciendo, se pueden ejecutar. Más que nada porque la empresa tampoco tiene esa magnitud, obviamente. Pero sí que sería bueno, y mi pregunta es, ¿cómo poder afrontar procesos de transformación digital para este gran mercado de pequeña y mediana empresa que no tienen una capacidad económica de invertir entre los 280 y 400.000 euros? Porque me parece una barbaridad. Evidentemente entiendo que está dimensionado el tamaño de la empresa, pero, me repito, no todos somos esa dimensión. Pero sí tenemos claramente la inquietud de ir a ese proceso de cambio digital absolutamente necesario, absolutamente disruptivo, pero que vamos muy despistados de cómo iniciarlo siendo yo una empresa pequeña y con una capacidad económica también limitada. No sé si he trasladado bien mi pregunta. Sí, sí. Perfecto. Gracias. Pues, a ver, aquí buenas noticias. La solución es sentido común, orden y dirección. Es decir, cuando lo comentaba yo al principio, no necesariamente todos tenemos que estar en la industria 4.0, podemos estar en la industria 1.1 y en la industria 1.1, lo comentabais antes con el Lean, puedo tener mejoras con el papel y el lápiz, ni siquiera tengo que pasarlo al ERP. Entonces, primero hay que tener claro, creo que eso sí, una visión de dónde quiero estar y si nos queda demasiado corto, pues en vez de en 5 lo pongo a 10 años. Segundo, saber priorizar cada una de las acciones en relación a mi madurez y a partir de ahí que cada uno de los pasos que demos, chequeemos si estamos en la línea adecuada. ¿Qué quiero decir con ello? Evidentemente, lo primero es tener la empresa bien organizada a nivel de procesos, porque si no, no los puedo sistematizar a nivel de sistemas de información. Segundo, comentabais anteriormente el MES, ¿no? Si no tengo básicamente un ERP o un sistema de gestión de la producción, pues no voy a poner el caso extremo, no tiene sentido que empiece a trabajar con AGVs porque no sé dónde me van a abordar.
Es decir, en segundo lugar, adecuarme a la madurez. Y tercero, cada vez que abordo un paso, ver que estoy adecuadamente alineado con lo que quiero. De nuevo, si yo llego a una compañía y no tiene ningún sistema de información, pues lo primero que necesita es un ERP. Si quiere dar el siguiente paso y dice, oye, necesito un sistema de gestión de activos, un GMAO, bueno, piensa si el ERP te permite abordarlo o no. ¿Necesito un mes? ¿Qué tipo de producción necesitas? ¿Es una producción discreta o es una producción continua? Si es continua, pues lo mismo no necesito un mes. Si es discreta, sí. Entonces, volviendo un poco a lo que comentabas, sentido común, orden, visión. Y luego yo sí que creo, lo decía al principio, que todos tenemos que tener nuestra respuesta a la industria 4.0 y cuando te pregunte tu cliente, tu proveedor o el dueño, oye, ¿cuál es nuestro punto de vista? Decimos, bueno, pues nuestro punto de vista es ordenar la casa y abordarlo cuando tengamos capacidad para ello, por ejemplo. Pero yo creo que sí que es imprescindible tener una visión para asegurar que cada pequeño paso que demos va alineada en ese punto, en ese sentido, ¿no?